Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a este canal. El día de hoy les quiero compartir un top de 6 plantas que crecen por medio de semillas y nos regalan muchísimas flores. Un ejemplo es esta planta, que en esta misma maceta tengo dos colores diferentes y me ha regalado muchísima floración. Por eso nace la idea de este video. Además, las plantas que se encuentran en este top le regalan un gran colorido al espacio donde la tengamos ubicada, ya sea en nuestro jardín, en la terraza. Entonces sé que les va a gustar mucho este video, espero y me acompañen a conocer cuáles son esas 6 plantas. Y antes de comenzar los invito a suscribirse a mi canal, a compartir mis videos, a dejar un comentario, un me gusta, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y ahora sí, bienvenidos. Aprovechando que tengo esta planta aquí directamente en la mesa, vamos a comenzar con esto. Para serles sincera, desconozco el nombre científico de esta planta y también el nombre común. Igual los voy a estar investigando y se los voy a estar dejando por aquí para que ustedes, si les interesa alguna de estas plantas, que las consigan. Y bueno, al ser plantas de floración requieren muchísimo sol directo. Esta es una de ellas. Para lograr una cantidad abundante de flores necesita ser expuesta al sol directo, no se va a resentir, y solo que hay que regar con más frecuencia, mantener húmedo el sustrato por la misma razón que necesita esa exposición al sol para que nos regale esa abundante floración. En esta maceta tengo dos, es la misma planta pero con colores diferentes. Este es un fucsia un poco más intenso y acá tiene estas de que, por ejemplo, es un fucsia menos intenso con blanco. Me gusta muchísimo. Hace algún tiempo estaba solo, tenía de este color en una maceta y la cantidad de flores que tenía era impresionante y me gustaba muchísimo. También atrae bastante lo que son abejas, colibríes, algunos insectos. Si les interesa que algunos insectos, animalitos visiten su jardín, esta es una planta preferida por ese tipo de animales. Y también el colorido que le aporta al jardín es muy bonito. Bueno, ahora sí hablemos lo de las semillas. Son semillas muy pequeñitas y cuando las vayamos a sembrar debemos colocar un buen sustrato rico en materia orgánica, con muy buenos nutrientes, y puede ser de su preferencia si lo hacer semillero o sembrarlo directamente en la maceta. A mí me gusta sembrarlo directamente en la maceta, coloco el sustrato en la matera y coloco la semilla y luego con una capita muy fina de sustrato tapo las semillas. Estoy regando constantemente cada vez que el sustrato está ligeramente seco hasta que germinan las semillas. Luego hago un abonado antes de que florezca y así consigo una abundante floración de este tipo de plantas. En esta ocasión no está florecida como estuvo hace algún tiempo. Como ya les había mencionado, cubría por completo un manto de este solo color y eran unas semillitas, unas pocas semillitas que me encontré por ahí, las guardé y cuando ya se me terminó esta planta, lo que hice fue combinarlas, regalas, y ahora tengo dos colores diferentes en una misma maceta. Bueno, como segunda planta les quiero mostrar, esta es una lobelia. Bueno, esta no es ni el 1% de la cantidad de flores que nos puede llegar a regalar esta planta. Cubre por completo la maceta. Es una planta alrededor de 30 centímetros de altura y todo ese follaje se cubre de color ya sea azul, blanco o fucsia, que son los colores que encontramos en este tipo de plantas. Y en esta oportunidad solo tengo esta de aquí y esta de acá, que ya que no está haciendo bastante sol, entonces la mayoría de sus flores no abren, por eso no se puede apreciar ese
colorido y también porque es una planta muy pequeñita. Les voy a dejar un video de cómo estaba hace algún tiempo. Las tenía también ubicadas por aquí, tenía 3 macetas, eran lo que a ella le gusta, es una maceta no tan profunda pero ancha. Entonces se las voy a dejar los videos por aquí para que lo puedan apreciar. Cubre por completo la matera y es ideal para que lo ubiquemos en materos colgantes. Bueno, ¿y por qué es ideal que lo ubiquemos en materos colgantes? Porque si aprovechamos, digamos, toda el área de esa matera, por ejemplo, en muchas ocasiones tendemos a ubicarlas en la pared, entonces, digamos, solo vamos a aprovechar una parte de la matera y la otra parte la vamos a perder. En cambio, si lo ubicamos en un lugar donde se la pueda apreciar totalmente, entonces la planta se va a desarrollar, va a cubrir por completo la maceta y vamos a tener más flores y un color azul intenso. Me gusta muchísimo esta planta. Son flores muy pequeñas, pero no es una desventaja porque la cantidad de flores que produce cubre por completo el follaje de la planta. Bueno, algo que les voy a mencionar antes de que lo olvide. Una ventaja de las plantas que crecen mediante semillas es el número de plantas que vamos a tener. Y también podemos guardar algunas semillas para germinarlas más adelante. Y también si las guardamos en lugares óptimos para las semillas van a perdurar por mucho más tiempo. Lo que no ocurre con los esquejes. Tenemos que hacer una siembra inmediata, tiempo determinado para no perder los esquejes. Algo muy importante también, que sus flores abren cuando hay mucho sol. Por eso en esta oportunidad no, algunas flores sí están abiertas, pero hay algo otras que no. Y es un color muy bonito que no es muy fácil de conseguir este azul en las plantas. Entonces un plus más de esta planta que sin duda deberíamos de tenerla en nuestro jardín. Voy a traerles la siguiente y ya seguimos con este top. Bueno, como tercera planta están las clavelinas. Miren esos colores que le aportan al jardín, me gustan muchísimo y además ese aroma tan dulce, tan agradable, que cuando va uno caminando por ahí y percibe ese olor, dicen por aquí está cerca una clavelina, un clavel, y me gusta muchísimo, muchísimo. Esos colores podemos encontrar dobles, podemos encontrar de un color, de 2 colores. Ya se los voy a estar mostrando algunas que tengo sembradas directamente en el suelo, algo otras en maceta. Y la que sobresale más en este momento es esta por ese colorido y esa abundante floración que tiene en este momento. Me gusta muchísimo. Y hace poco descubrí que también tienen semilla porque hay algunas que no. Y estaba retirando las flores secas de una que ya les voy a mostrar, es un poco más grande. Y cuando empecé a desbaratar esa pequeña cápsula que queda después de que termina la floración, encontré muchas semillitas y lo que hice fue sembrarlas en una matera. Ya germinaron, ya están de un buen porte. Y también algo muy importante de resaltar de estas plantas, que podemos tener una planta con mucha floración tanto en maceta como directamente en el suelo. Su principal enemigo es el exceso de humedad. Ya se los voy a mostrar lo que sucede cuando están expuestas a el sustrato está muy húmedo. Tengo unas directamente en el suelo y como ha estado lloviendo muchísimo, muchísimo, como ya les he mencionado todo este mes en estos últimos videos, y muchas de ellas empezaron a afectar, sus tallos empiezan a podrirse, estaban ya en su etapa de floración. Hay que ver qué solución se da a ese problema y más adelante les estaré comentando qué sucede con esta planta. Y bueno, también su reproducción muy fácil, preparamos el sustrato rico en nutrientes, buen drenaje ante todo, y colocamos las semillas en la parte superior del sustrato. No las enterramos, nada, solo las regamos en la superficie del sustrato
y luego con una fina capa del sustrato las cubrimos y dentro de unos 15 días ya empiezan a germinar. Luego podemos, si hacemos semillero, sacar cada planta a un recipiente y hacemos el trasplante. También abonar antes de la floración. Y bueno, eso sería todo con estas plantas, con las clavelinas. Bueno, como corta planta tenemos a los pensamientos. Hace mucho que no tenía esta planta en mi jardín y obviamente es una planta que muchos queremos tener por ese colorido que le aporta al jardín. Podemos tener de un solo color flores más pequeñas, mucho más grandes, de 2 colores, 3 colores en una sola flor. Entonces ese colorido es impresionante, me gustan muchísimo, además porque atraen muchos insectos, mariposas, abejas, colibríes también andan rondando este tipo de plantas. Y también la ventaja que la podemos tener directamente en el suelo como en matera. La planta que les voy a estar mostrando me la trajo mi hermana, fue una planta pequeña, pero ahí la sembré directamente en el suelo, le fue bastante bien. Ya está en su etapa de floración, algunas flores ya terminaron su ciclo y ya está en esa capsulita formando sus semillas, madurando. Si considero pertinente las puedo regar, sembrar directamente en el suelo o una maceta, o si no, esperar algún tiempo, guardar esas semillas y posterior hacer la germinación de mis pensamientos. Bueno, ahora sí, con la quinta planta son las ígneas. Son plantas que me gustan muchísimo por ese colorido, por el fácil cuidado que requiere esta planta y se da muy bien en el suelo como en maceta. Y algo adicional que pues no sucede con las plantas que ya les mencioné es que no necesita de suelos muy preparados para desarrollarse adecuadamente. En la parte de abajo de mi jardín, como ya les había mencionado en un anterior video, es un suelo, no tiene los nutrientes suficientes. Por eso siempre considero esas plantas que no son tan exigentes a la hora de los nutrientes y muy importante del riego. Y una planta que se desarrolla muy fácil, muy bien, adecuadamente y me regala muchísimas flores, incluso en esas condiciones, son las zinnias. Ya les he mostrado algunos videos de esta planta cuando hice un tour, si no estoy mal. Y en esa parte se desarrollaron muy bien sus flores de buen tamaño y perduraron bastante tiempo. Y luego recogí todas sus semillas, ya volví a regar en ese mismo lugar, van bastante bien. Es un proyecto que más adelante se los quiero mostrar. Y bueno, son plantas no tan exigentes en cuanto a riego y a nutrientes del sustrato. Y por último tenemos a los cosmos. También tengo en esa parte de abajo, que más adelante se las estaré mostrando, cosmos, y sucede un poco similar a las ígneas. No requieren sustratos muy preparados, pero sí requieren un riego un poco más constante. Y su floración también varía muchísimo en cuanto a colores, formas, y atrae muchos insectos, mariposas, abejas, colibríes. Y de una sola planta podemos conseguir muchísimas semillas que podemos regar, ya sea en el jardín, en un lugar que le queramos dar vida, que algo otra planta nos resiste a esas condiciones de sol directo. Entonces las zinnias y los cosmos serían perfectas para ese tipo de condiciones y le dan mucho color a ese tipo de lugares. Sus cuidados son muy fáciles, solo necesitan un riego en los cosmos, un riego constante, porque sus hojas empiezan a marchitarse cuando el suelo o el sustrato está completamente seco. Abonar cada vez antes de la floración y luego ya cuando termine su floración arrancamos
arrancamos la planta. Cuando ya esté seca, recogemos sus semillas, podemos regar en ese mismo suelo, abonar un poquito con abono orgánico. Bueno, haciendo como un resumen, comparaciones de este tipo de plantas ya para finalizar. Las únicas plantas de las 6 que les mencioné que podemos podar y van a volver son las clavelinas, porque estas crecen, florecen y mueren. Luego volvemos a hacer el riego de semillas para obtener una nueva planta. Sucede igual con los cosmos, las ignias, los pensamientos y estas de aquí. Las que mejor resisten a la humedad son estas de aquí. La tengo directamente está en la intemperie, recibe mucho sol, mucha lluvia en esta época de muchísima lluvia y no le ha pasado nada. Sus hojas sí empiezan un poco a colocarse de color amarillo, pero la planta en general y su floración no se ve afectada. Sus flores también son bastante resistentes. Bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero y hayan conocido alguna planta. Espero y hayan disfrutado mucho de este video. Se hayan antojado de alguna de estas plantas que les compartí el día de hoy y se animen a conseguirla, a tener en su jardín. Y si les gustaría tener un video hablando más específicamente de esta planta de las lobelias, me gustaría leerlos en los comentarios. Les cuento todo lo que sé de estas plantas. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Aprovecho y les doy las gracias a todos por su apoyo, por sus comentarios, por sus mensajes. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí.